Ahí estamos viendo rumbo a este balotaje histórico en nuestro país, fecha confirmada domingo 19 de octubre, las y los bolivianos que residimos en el territorio nacional, pero también quienes están dentro de los recintos electorales a nivel internacional en estos 22 países tendrán la oportunidad de decidir si Jorge Tuto Quiroga o Rodrigo Paz. Si Rodrigo Paz o Jorge Tuto Quiroga serán el próximo presidente de nuestro país por la gestión venidera. Sí, segunda vuelta y lo decíamos histórica. El Tribunal Supremo Electoral ha agendado ya después de 2 meses de la primera vuelta la realización del balotaje en nuestro país. Las campañas van avanzando, sí, evidentemente, con diferentes aspectos. Vamos a conversar de manera inicial con Marcel Rivas. Él nos acompaña como vocero del PDC para consultar. Está en Trinidad. Marcel, buenas noches. Le consultamos cómo va la campaña. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, precisamente estoy en Trinidad y muy contento que hemos tenido en el Distrito 3 de Trinidad, con una adhesión de más de 5 células políticas, de organizaciones campesinas, pero también, por supuesto, de los vecinos del Distrito 3, los comerciantes, por ejemplo, hemos tenido la presencia y además la posesión de una de las células más importantes que tenemos en nuestro municipio de Trinidad, es la del sindicato de 18 de noviembre, que es una célula de transporte. Y bueno, estamos muy contentos porque creemos que nuestra posición de entender que la política boliviana tiene que volver a la reconciliación real moral está teniendo muy buenos resultados. Marcel, le tengo una consulta. ¿Por qué el candidato a vicepresidente Manlara hasta ahora no ha firmado este acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, no, eso no lo sé. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que la posición del Partido Demócrata Cristiano es muy clara en ese aspecto. Nosotros no vamos a entrar en la guerra sucia ni a responder, ni mucho menos a alimentar la confrontación. Nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos estado haciendo, con una política de brazos abiertos, con una política de reconciliación y de reconstrucción nacional. Y entendemos que todos nuestros candidatos, tanto los que han sido electos en diputados y senadores, como por supuesto nuestros candidatos a presidente y vicepresidente, van a estar en sintonía con estos principios que son los valores y la esencia misma del proyecto político de la democracia cristiana, que está enmarcada en la reconciliación y no en la confrontación. Estamos también aquí con don Ramiro Cabero, que es del equipo económico de la Alianza Libre, para que le podamos consultar acerca de cómo están ajustando sus estrategias rumbo ya justamente al balotaje y ver qué va a pasar más adelante. Don Ramiro, gracias por estar acá para empezar. ¿Nos puede contar más o menos algunos detalles de lo que ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué han logrado allá? ¿Qué es lo que se espera? Porque tú hablabas acerca de que todo va a ser para que se mejore la situación económica. Así es, gracias Miriam y buenas noches a todos quienes nos ven acá por Bolivisión. Bueno, como tú sabes, Miriam, nosotros tenemos un plan muy claro que ha sido publicado ya desde mayo, que lo presentamos al Tribunal Supremo Electoral, y uno de los temas que claramente señalábamos ahí era que la prioridad es garantizar el combustible para toda la ciudadanía, porque teníamos una preocupación y la tenemos de que el actual gobierno nos deje sin una gota de gasolina y sin una gota de diésel. Y obviamente que también nos deje sin las reservas. Y en los últimos días hemos visto cómo el gobierno ha confesado que está incumpliendo la ley del oro, porque la ley del oro decía que había que mantener 22 toneladas de oro de reserva. ¿Qué significa oro de reserva? Que tiene que ser un oro certificado, pureza superior al 99.5% y adicionalmente que esté disponible. Si no está disponible, no es de reserva. Y lo que han hecho en palabras sencillas es ya empeñar el oro. Poco más sofisticado, ha sido una venta futura, es decir, han recibido dinero hoy día y han dicho de acá a un año te vendo el oro, pero como nadie te va a dar dinero para que le des oro de acá a un año, lo que han hecho es empeñar el oro. Entonces el gran riesgo es que cuando uno llegue a gobierno se encuentre con esa situación. Y esto ya lo habíamos mencionado en nuestro plan de gobierno que se publicó incluso a través del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente una de las soluciones de emergencia, si esto llega a pasar, es conseguir créditos de emergencia con
un tema de cooperación con los organismos internacionales para garantizar al menos unos 3 meses de combustible. Con eso ya tenemos el tiempo suficiente para todas las demás medidas, que luego las podemos ir detallando. Primero, para que ya se resuelva permanentemente el tema del combustible. Segundo, para conseguir los recursos para devolver a los ahorristas los alrededor de 2.000 millones de dólares que los ahorristas depositaron en la banca le dio al Banco Central los dólares y el Banco Central se los gastó. Entonces, mientras tú no devuelvas este dinero a los ahorristas, tú no pondrías hoy día $1 en el banco, ¿verdad? ¿O lo llevarías? Claramente no, porque si no le devuelven al que puso antes, nadie va a llevar. El momento que se vea que el gobierno ha conseguido dólares y empieza a devolverle a la gente, va a volver la confianza, y gente que tiene hoy día el dinero en lo que decía Pavlovich, el National Colchon Bank, lo va a llevar nuevamente al sector financiero, va a empezar a volver la confianza. Y tercero, unificar el tipo de cambio. No podemos tener como hoy día un tipo de cambio oficial y varios paralelos con una gran incertidumbre. Nadie sabe cuándo sube, cuándo baja. Tener como era antes el bolsín, que funcionó muy bien durante 20 años, y con eso ya va a volver la confianza al sector financiero. Los exportadores van a poder traer sus dólares, el que quiera importar va a poder importar, y todo va a empezar a volver a la normalidad. Y luego hay una serie de medidas, porque la estabilización es solo el primer paso, pero es un paso fundamental. Y luego hay una serie de medidas que las podemos ir detallando después, para atraer inversión y para desarrollar el país. Perfecto. Pero primero hay que dar este paso clave, que es el tema de la estabilización. Justamente hoy día tuvimos en Santa Cruz un evento muy importante sobre cómo lograr impulsar el crédito para la vivienda. Y el punto central era que primero hay que estabilizar el país. Jamás vas a poder dar crédito a vivienda con una inflación como la que está hoy día. Muy bien, Tufí. Sí, buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Marcel. Una pregunta para Marcel a propósito de lo que menciona Ramiro y del viaje que hizo el candidato Tuto Quiroga a Estados Unidos para conseguir compromisos de financiamiento que alcanzarían inicialmente a $1.000 millones de dólares. ¿Qué piensan, Marcel, al respecto? ¿Qué piensan en el PDC? Y le pregunto además, el viaje de Rodrigo Paz a Estados Unidos, ¿cuál es el propósito? ¿También va a establecer contactos con organismos internacionales? Bueno, primero que la propuesta que nos acaba de dar el representante de la Alianza Libre parece un cuento de hadas. Un cuento de hadas porque no va a funcionar. No puedes restablecer la credibilidad de un sistema financiero como el nuestro, generando mayor deuda sin antes, previamente, resolver el principal problema de fondo. El principal problema de fondo es el despilfarro, el déficit fiscal, que es escandaloso en nuestro país. Exactamente más de lo mismo, es decir, aumentar el crédito, el déficit fiscal a través de más créditos, sin antes equilibrar la economía de nuestro país. No nos están diciendo qué significa devolver los combustibles al país, es decir, va a seguir con el mismo modelo de subvención, van a abrir el mercado, por supuesto van a hacer, porque lo que está en su propuesta para empezar es el control de precios, es decir, va a generar mayor inflación. Y si tú manteniendo un modelo de control de precios, manteniendo el despilfarro, manteniendo todo este gasto, vas a generar más deuda, lo único que van a conseguir es una hiperinflación en muy poco tiempo. Es por eso que nuestro proyecto político es absolutamente distinto de lo que ellos plantean. Primero, nosotros vamos a generar la estabilidad macroeconómica y económica en nuestro país, evitando que el despilfarro y el déficit fiscal sigan escalando. Ese es el primer paso. Una vez que has equilibrado las cuentas, que en lenguaje sencillo es, tú no puedes gastar más de lo que tienes. En este momento eso es imposible. No vas a resolver el problema económico que existe en nuestro país profundizando el déficit fiscal, profundizando el gasto irresponsable, el gasto clientelar. Nosotros nos declaramos contra del gasto clientelar y eso es lo que lo pone libre, y es por eso que su modelo no va a funcionar y es un cuento de hadas simplemente. Lo que está haciendo nuestro candidato, el señor Rodrigo Paz, en Estados Unidos es hacer todas unas visitas a organismos internacionales, pero sobre todo a la inversión privada extranjera. Primero, para mostrar un proyecto político, un modelo económico que está basado en la responsabilidad fiscal, el famoso 50 y 50,
tiene que ver que tú no puedes seguir gastando como país más de lo que tienes. Y una vez que se equilibre las cuentas, cuando ya nuestro modelo económico elimine ya de a poco y paulatinamente el déficit fiscal, el gasto irresponsable y las cuentas estén equilibradas, pues la inversión automáticamente va a entender que es un objetivo atractivo para las inversiones privadas en nuestro país. Eso es lo que nosotros buscamos. De esa manera también se va a bajar el riesgo país, porque un riesgo país como el que tenemos, que es escandaloso, un negocio de una inversión extranjera va a interesarse en nuestro país, pues es imposible conseguir inversión extranjera. Primero equilibrar. Marcel, sí. Permítame, nuestra intención al convocarlos a los dos no es generar un espacio de debate, pero sí evidentemente por la alusión que acaba de hacer Marcel, le cedo la palabra, señor Cavero, para que pueda darnos su postura. Marcel Rivas manifestaba cuento de hadas y que no se puede resolver la situación económica del país con más deudas. A ver, lo primero que hay que explicar es que cuando el Banco Central se endeuda no es déficit fiscal. Claramente ellos no conocen la parte económica porque lo que acaba de decir es una barbaridad económica. Segundo, si tú le debes como Banco Central a la banca que le debe a los ahorristas, tú no estás aumentando la deuda. Estás cambiando una deuda con un organismo internacional y le estás pagando a los ciudadanos bolivianos, que es la prioridad para nosotros. Para ellos quizás hay otra. Y una diferencia de fondo, y creo que todos pueden hoy día entrar al internet y bajarse. Nosotros tenemos un plan claro y concreto. El de ellos, si se lo puede bajar del internet, ojalá que algún día lo presenten, porque el que esté en el internet es básicamente un índice, que incluso los que han hecho por los análisis lo han hecho con inteligencia artificial y solo hay un punteito, no hay un párrafo en la parte de propuesta. Y hay muchas contradicciones justamente por no tener un plan. Le pregunto a Marcel si ellos se van a prestar o no se van a prestar, porque hay lugares donde dicen que sí, en otros que no, en otro que primero sí, en otro que primero no. Entonces no se sabe, el no tener un plan, que sería básico para que los electores lo lean, justamente ocasiona esas contradicciones. En nuestro caso tenemos un plan que lo hemos hecho hace mucho tiempo y que ha estado coordinado y ha trabajado en un montón de gente, y aquí Tufino nos va a dejar mentir, él estuvo en Harvard y claramente el consenso, porque parte del acuerdo que se ha hecho allá es que tú puedes decir que se habló, pero no quién lo dijo. Pero todos los economistas que estuvieron allá, internacionales, de organismos internacionales, coincidieron en que tú, para salir de esta situación que vive Bolivia, tienes que recurrir a los organismos internacionales liderados por el Fondo Monetario. Los otros recién van a entrar si es que logras un acuerdo con el fondo. Tufi, lo han entrevistado ustedes aquí mismo a Ricardo Hausmann, ha dicho exactamente lo mismo. Estuvo recién en la CAINCO Felipe Larraín, dijo exactamente lo mismo. Entonces no es un cuento de hadas, es lo que todos los economistas racionalmente te dicen que es lo que debe hacer el gobierno. Así de claro y así de concreto. Bueno, para ustedes hablan de estabilizar la economía. ¿Qué va a pasar con el tema de la subvención? Con la subvención, como está claramente en nuestro programa, porque esa es la gran ventaja. Es un programa claro que si ustedes, me imagino que ustedes lo han leído y lo han bajado, claramente de hecho se va a cortar la subvención, con excepción del transporte público. ¿Y cuándo va a ser eso? Porque la aprobación inmediatamente. ¿De inmediato? Casi inmediato, sobre todo el momento que ya garanticemos la provisión de combustible. Porque si tú sigues manteniendo la subvención a los carburantes, parte del carburante que consigamos se va a ir al exterior. Y no nos parece correcto que un país como Bolivia, todos nosotros estemos subsidiando al Perú, a Chile, a Argentina, a los países vecinos, porque entra esa gasolina, ese diésel a un precio internacional, acá lo vendemos mucho más barato y eso se sale. Entonces es una locura lo que estamos haciendo, que un país pobre esté subsidiando a los vecinos. Tufi. Sí, siguiendo con la línea económica, para plantearle a Marcel Rivas, ¿qué han pensado claramente ya en términos de la subvención a los combustibles? Marcel, ¿qué prevén en el plan económico del binomio Paz-Lara? ¿Prevén la suspensión de la subvención? Si la prevén, ¿cómo sería? O al contrario, si no la contemplan.
Bueno, primero, antes de responder la pregunta, el representante libre ha expresado una imprecisión, pero que no es menor. Primero, el consenso de Harvard, en el cual el Partido Demócrata Cristiano ha estado presente a través de nuestro candidato, el señor Paz Pereira, y algunos otros integrantes de ese consenso que estaban en directa relación con el Partido Demócrata Cristiano, no pusieron como primer elemento los créditos del FMI o cualquier otro organismo internacional. El primer elemento que se quedó en el consenso era reducir el déficit fiscal. Eso fue lo primero que se dijo. Primero se debe reducir el déficit fiscal y equilibrar las finanzas públicas, y luego recién puedes pensar cuál puede ser el monto necesario para estabilizar la economía en general. Entonces es una imprecisión que no es un dato menor, porque eso tiene una consecuencia. El no comentar el primer elemento del consenso tiene una consecuencia directa, y es generar mayor inflación. No debemos olvidar que la inflación responde siempre, en todo momento y en todo lugar, es un fenómeno monetario. No es culpa del mercado, no es culpa de las caseras de los mercados populares ni de los supermercados. Es un fenómeno monetario ocasionado por la emisión y la introducción de mayor cantidad de billetes, de moneda, en un mercado boliviano que no esté respaldado por la misma producción. Y por lo tanto, generar créditos sin antes estabilizar ese déficit fiscal no solo es irresponsable, sino que puede generar muchos mayores problemas. Sobre el tema específico del combustible, lo que la Alianza Libre no tiene la menor idea, por lo visto, y obviamente no está contemplando, es que existen más de 30.000 emprendimientos en este país, en los cuales, si tú le quitas la subvención a los combustibles, inmediatamente quebrarían. Es decir, que si es gobierno el señor Tuto Quiroga, 30.000 emprendedores van a quedarse sin trabajo. Lo que se tiene que hacer de manera responsable es, primero, abrir el mercado para la importación de combustibles, para que los consumidores grandes, es decir, los productores, la agroindustria, los sindicatos de autotransporte, los sindicatos de transporte pesado, tengan la capacidad y la autorización, si queremos así, o la libertad de poder importar la cantidad de combustibles que quieran y finalmente liberar el precio. Pero la subvención para ciertos sectores, y no se trata solamente del transporte público, estamos hablando de más de 30.000 emprendedores que tienen entre 10 o 15 o 20 trabajadores. Si hacemos la suma, son miles de bolivianos que se quedarían sin trabajo al día siguiente que Tuto Quiroga sería presidente. En el gobierno del Partido Demócrata Cristiano no va a pasar eso, porque nosotros pensamos siempre, primero, en todo momento y en todo lugar, en el bienestar de los bolivianos y de la familia boliviana. Y es por eso que vamos a actuar con responsabilidad. Paulatinamente sí se debe levantar la subvención a los hidrocarburos, pero con un plan real, un plan que sea sostenible, que no deje sin empleo a más de 100.000 personas, que por sobre todas las cosas permita la libertad de importación y la libertad de comercialización de los combustibles, para que la agroindustria pueda importar el combustible que necesite, pues al precio que seguramente va a ser el precio internacional. Pero al mismo tiempo el gobierno tiene que mantener en menores caudales, por supuesto, en menores cantidades, la subvención para sostener, mientras dure un proceso de transición, esa cantidad enorme de más de 30.000 emprendedores, y sin contar lo que es el transporte público, que por supuesto también serían beneficiados. Bueno, permítame que quiero poner otro tema en mesa, que es una de las propuestas que ha lanzado el PDC. Yo le voy a dar la palabra justamente con esta consulta para que pueda también responder el señor Cavero. Y tiene que ver con esta propuesta de la legalización de los autos indocumentados que ha planteado el PDC y que ha tenido repercusiones. Le escucho la respuesta, por favor, a la alusión y también mi consulta. Primero, sería muy interesante que entre los del PDC tengan un debate y se pongan de acuerdo, porque en otros programas dicen que van a quitar la subvención al diésel inmediatamente, ahora dice que no. Entonces, como no tienen un plan, y la mejor prueba es que hasta ahora no hay un plan escrito, se contradicen entre ellos, va uno a un lugar, dice una cosa, va al otro, dice otra cosa. Segundo, es obvio que si uno quita la subvención,
va a disminuir el déficit fiscal, porque esa es una de las principales causas para el déficit fiscal. Lo otro que hay que contarle a Marcel, parece que no se ha dado cuenta que hoy día ya el conseguir diésel es un problema, tienen que hacer colas. Ahí está, qué bien que estén mostrando las colas. Muéstrenle a Marcel para que se entere. ¿Qué significa eso para un transportista? Que tienes que estar 2, 3 días haciendo cola. Y esos días que estás perdiendo de trabajar, ¿cómo los recuperas? O tienes que subir la tarifa o tienes que amarrarte el cinturón. Eso está perjudicando al país. ¿Qué pasa con los productores? Están perdiendo producción porque no pueden conseguir. En las mismas entrevistas en televisión sale gente que está comprando diésel a 13, a 14 bolivianos. Entonces, al cortar la subvención y tener disposición para todos, incluida la libertad total de importar combustibles, ese déficit fiscal empieza a disminuir y la gente empieza a tener acceso. Y no te va a afectar la inflación porque ya los precios han subido por el tema de la escasez del diésel. El diésel más caro es el que no hay, la gasolina más cara es la que no hay. Entonces, por eso que nuestra propuesta, que está claramente escrita, y esa es la ventaja de tener un plan, y que todos lo tienen y lo tienen claro, es justamente que con esa levantar la subvención vas a subvencionar esto, vas a eliminar las colas, todo el mundo va a tener acceso y la gente de menores recursos, que es la que usa el transporte público, va a mantener subsidiado el tema del combustible. Muy bien. ¿Sobre los autos indocumentados? Eso. Sobre los autos indocumentados, claramente hemos dicho que cuando se hacen estos temas no se los hace de manera desordenada. Primero, no podemos permitir autos robados en Bolivia. Ahí tenemos que trabajar seriamente con todos los países vecinos, no pelearnos con ellos, sino trabajar con ellos para evitar eso. Bolivia no puede ser un lugar donde vengan autos robados. Segundo, unas reglas fundamentales, porque nosotros se hizo en el año 99, 2000, una regularización de vehículos. Los principios básicos cuando tú haces perdonazos tributarios, regularización de esta naturaleza son: 1, el que pagó impuestos nunca puede decir qué burro que fui de haber pagado impuestos porque era mejor que no los pague y me estaría beneficiando. Es decir, que el que va a regularizar tarde su vehículo tiene que pagar más que si lo hubiese hecho a tiempo. Si no, hay un desincentivo a pagar impuestos. Nunca puedes castigar al que pagó impuestos y premiar al que no. Tiene que haber un costo mayor. Se lo tiene que hacer ordenadamente, se tiene que dar un plazo claro y después del plazo que se ha dado, decomisar todos los que no se hayan regularizado. Para eso hay que hacer un plan muy bien hecho y recién llevarlo adelante. Y claramente no se puede legalizar autos robados ni autos que tengan orígenes ilegales. Tienen que tener su documentación, claramente no van a tener documentación de Bolivia, pero sí documentación de otros lugares. Se lo ha hecho el 99 y funcionó porque se lo hizo bien. Bien, permítame por favor, porque al señor Rivas le quiero consultar lo siguiente. La Cámara Automotor Boliviana hoy ha rechazado cualquier nacionalización de autos indocumentados. ¿Qué dicen ustedes con relación a esto? Bueno, primero sobre el punto que había dicho el representante de Libre sobre el tema del diésel. En primer lugar, el motivo del déficit fiscal, el mayor motivo no es la importación de combustibles, es la corrupción. Y eso lo dice un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, donde indica que el impacto de la corrupción en el déficit fiscal boliviano es más del 6%. El déficit fiscal en promedio en Bolivia ha estado en los últimos 15 años entre el 8, el 9, 10%. Por lo tanto, el mayor impacto en el déficit fiscal es la corrupción. Es precisamente lo que la propuesta de Libre no contempla absolutamente nada en la lucha contra la corrupción. Es decir, están muy cómodos con eso. Ahora bien, sobre el tema de los vehículos, para empezar, el proyecto político de la democracia cristiana está muy bien escrito, está planteado en una visión de país que, si bien no está subido al Tribunal Supremo Electoral, pero ha sido socializado a toda la prensa, incluido Bolivisión, a través de sus responsables de prensa. Por lo tanto, está a disposición de persona que lo quiera leer. Y en ese proyecto político, en esa visión de país, especificamos claramente lo que significa el levantar las barreras del comercio. No estamos hablando solamente de los vehículos, estamos hablando de levantar
toda la estructura actual que tiene aduana, que no es otra cosa más que una barrera comercial. La aduana, como está diseñada, lo único que busca es meter la mano en el bolsillo para que el boliviano no pueda disfrutar de sus ganancias, no pueda disfrutar de sus importaciones de manera libre, porque es una traba para el comercio, es una verdadera traba. Es por eso que nuestro proyecto político, que muy bien lo ha planteado nuestro candidato Rodrigo Paz, por supuesto con un término que no es literal, el de dinamitar la aduana, que está en un sentido figurado, pero es que significa exactamente eso, destruir todo ese modelo de corrupción, todo ese modelo que ha sido implementado por más de 2 o 3 décadas, estamos hablando desde los 70 y quizás mucho más antes, en el cual la aduana lo único que hace es evitar que el comercio en Bolivia fluya libremente. ¿Cómo puede ser posible que en nuestro país, que es un país pobre, que estamos económicamente insignificantes en la región y en el mundo, tengamos que pagar 60% más de dinero de un vehículo importado que en el país de origen donde lo producen, que por supuesto es mucho más rico que nosotros? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Que para importar un camión Scania 2012 por Chile, en Chile tú tienes que pagar apenas $480 para importar ese camión y te sale en dos horas, desde que llega el barco hasta que tú sales de los depósitos de la aduana chilena, pasan 2 horas y pagas $480, incluida la comisión a la empresa, al despachante de aduana. Por algo así en Bolivia tienes que gastar $20,000 o $25,000. No tiene coherencia, no tiene ninguna razón. Y además hay una trampa ahí en el discurso de la guerra sucia que hace Libre. Nunca, jamás, en ningún lugar está de nuestra propuesta nacionalizar autos robados. Eso nunca se lo dijo. Y más aún cuando dentro de nuestro proyecto político, que está escrito y muy bien detallado, la doctrina de seguridad nacional y regional de nuestra propuesta está muy claramente establecida en el control preciso de todos nuestros vecinos y para generar una verdadera seguridad regional, tanto para los bienes que son robados, pero también para la trata y tráfico de personas y el narcotráfico. Eso está escrito y está dentro de nuestro plan de gobierno y dentro de nuestra propuesta, que, como digo, si bien no está en el Tribunal Supremo Electoral, pero es de conocimiento de todos los que quieran leerlo. Por lo tanto, no se trata solamente de los vehículos, se trata de levantar las barreras del comercio para que Bolivia se constituya en un verdadero centro de distribución del comercio, es decir, el centro de la distribución, la cadena de distribución de comercio regional. Y eso lo vamos a poder hacer conjuntamente con la creación del corredor bioceánico del norte, que va a comunicar el puerto de Chancay a través del norte de La Paz, a través del puerto Acosta, y que se va a comunicar a todos los estados amazónicos de Brasil para poder llevar el comercio a través de Bolivia, a través de nuestros comerciantes, desde Brasil, desde los estados amazónicos de Brasil, pasando por Beni, pasando por el norte de La Paz, hasta llegar al puerto de Chancay y convertirnos verdaderamente en un centro de distribución de las cadenas de suministros regionales. Ese es el proyecto político del Partido Demócrata Cristiano, que está muy bien explicado también por nuestro candidato Rodrigo Paz. Por lo tanto, lo de los vehículos es solamente una parte de este plan. El plan verdadero es eliminar todas las barreras del comercio ejercidas a través de un infame sistema corrupto, un sistema que está destruyendo la posibilidad de generar riqueza en nuestro país, que es el de las aduanas, de la aduana boliviana, perdón. Bien. Permítame, Ramiro, a propósito, para terminar de aclarar, el PDC plantea primero ajuste fiscal, el déficit fiscal, y luego pensar en endeudamiento. El caso de Libre, endeudarse y luego pensar en recortar el déficit fiscal, para tenerlo claro. Y le agrego, ¿qué piensan hacer con el tema de la renta dignidad? Porque ya lo ha manifestado el PDC, que su propuesta es aumentar a por lo menos 500 bolivianos. Bueno, parto por aclarar un tema que sería bueno. Yo no lo conozco, el otro plan. Me acabo de enterar que tienen uno en el internet del TCE, otro escondido no sé dónde.
Otro que anunciaron que lo van a presentar nuevamente un debate entre ellos para ponerse de acuerdo. Segundo, sobre el tema corrupción, porque no voy a dejar pasar esto, nosotros sí tenemos propuestas muy concretas que están detalladas en el plan. En el índice que ellos tienen no hay propuestas sobre eso. Yendo a tu pregunta sobre el déficit fiscal, lo primero que vamos a hacer, como hemos dicho, es quitar la subvención de los hidrocarburos. Eso ya te da una reducción de 3 puntos en el déficit, de tal manera que ya estás bajando del 10 al 7. Segundo, tenemos que hacer un recorte importante en lo que es bienes y servicios, que antes de que suba el gobierno del MAS eran $1.000 millones, hoy día son $10.000 millones. ¿Cómo se recorta eso? Primero con austeridad, segundo con quitando justamente la corrupción, haciendo todas las licitaciones competitivas, y eso va a bajar el precio, y con austeridad, siendo eficiente. Con eso en el primer año pensamos bajar el déficit fiscal al 5%, y el siguiente año al 3%, y dejarlo en ese nivel sostenible de 3%. Y ese nivel es sostenible porque va a ser financiado con recursos externos de organismos internacionales, fundamentalmente para la inversión pública. Entonces, claramente el déficit fiscal tú no lo puedes bajar de un día al otro. Lo del subsidio es inmediato, el corte del gasto se lo va haciendo durante el primer año para bajarlo a 5%. Y en paralelo, en los primeros 2 meses ya puedes ir a recurrir al Fondo Monetario, que es lo que tranquilamente se va a demorar un acuerdo con ellos para tener esos recursos. Y respecto al tema del comercio exterior, creo que es fundamental hacerlo de manera inteligente. ¿Qué significa eso? Que nosotros queremos lograr acuerdos de libre comercio con China, con países asiáticos, con la India, ojalá con la Unión Europea también. ¿Y cuál es la ventaja que tiene Bolivia? Que teníamos aranceles, ahora los han subido un poco, pero cuando nosotros nos fuimos dejamos aranceles básicamente 5% bienes de capital, 10% bienes de consumo. Entonces era algo absolutamente eficiente, y si con eso vamos a los países, logramos bajar el nuestro del 5 al 0, del 10 al 0, y que nos bajen los aranceles, entonces nuestros productos de exportación van a ser mucho más competitivos, y nosotros también en reciprocidad les vamos bajando a los países con los que hacemos acuerdos de libre comercio. Ese ha sido, por ejemplo, el camino que ha seguido Perú, que ha seguido Chile, y que ha sido muy eficiente. Ese es el tema en cuanto al comercio exterior. Muy bien. A ver, les voy a dar a ambos un minuto. Les pido, por favor, que sí respeten este tiempo ya para ir cerrando, para que ustedes hagan libremente su propuesta. Un minuto, por favor, Marcel. Bueno, muchísimas gracias. El proyecto político del Partido Demócrata Cristiano es un proyecto político humanista que piensa por sobre todas las cosas, en primer lugar, el bienestar de los bolivianos, no el bienestar de algunos empresarios, no el bienestar de algunos intereses políticos que con nostalgia todavía quieren mantener una aduana corrupta, que también en el gobierno de Tuto Quiroga el 2002 solamente se intensificó en cuanto a la corrupción. Nuestro proyecto político nunca le va a recargar los errores de gobiernos anteriores, los delitos de gobiernos anteriores al más vulnerable, al pueblo boliviano, porque los errores de los gobiernos los tiene que asumir económicamente el propio gobierno. Tú no puedes cargar la irresponsabilidad de un déficit fiscal en los bolivianos, no es culpa de los bolivianos que exista déficit fiscal. Los bolivianos no gastaron de más en sus hogares, lo hizo el gobierno, y la propuesta de Tuto Quiroga es cargar toda la culpa del déficit fiscal en los bolivianos. Nosotros nunca vamos a hacer eso, porque dentro de nuestros principios está la doctrina social de la Iglesia, que piensa primero en la solidaridad hacia nuestros compatriotas. Muchas gracias, señor Cavero. Un minuto para su propuesta final. Primero decir que ahí está la mejor prueba de quién hace la guerra sucia. En lugar de dar sus propuestas, miente sobre las propuestas de los otros. En nuestro caso tenemos claro un programa que es para salvar la economía de la gente, porque hoy la gente está sufriendo cómo los precios suben en el mercado, cómo el tipo de cambio ha subido, cómo cuesta conseguir diésel, cómo cuesta conseguir gasolina. Esos son los problemas que queremos resolver de la gente, y tenemos un plan muy claro que va justamente en beneficio de la ciudadanía. Es un plan coherente, serio. Pero no solamente es eso, tenemos el líder que ya ha demostrado cuando fue presidente
que sabe manejar la economía. En esa época tuvimos una crisis muy fuerte y de los pocos países que pudieron salir adelante bien fue Bolivia. Tenemos un líder que tiene experiencia, que tiene el conocimiento, que tiene un plan claro, y esa es la solución para Bolivia, y todo el mundo va a votar por quien pueda sacarnos de esa crisis económica, y todos sabemos que el más capacitado, el más preparado, que tiene la experiencia y el carácter para hacer eso es Tuto Quiroga. Señor Cabero, gracias por haber asistido y además responder a esta pregunta. Lo mismo a usted, señor Rivas, gracias, será hasta una próxima oportunidad.